Buenas noches, qué bueno poder compartir con ustedes este espacio. Hoy es jueves, hoy tenemos una enseñanza, una prédica más bien, porque ya hicimos la enseñanza, tenemos una prédica muy puntual de una pregunta que me hace muy a diario: ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo logro seguir en esos caminos que me lleven a victoria en mi vida, en todas las áreas de mi vida? Es una pregunta muy común que siempre me han hecho. Y hoy quiero, a través de las Sagradas Escrituras, explicar un poquito qué quiere decir esto, porque para poder entender tenemos que ir a la Sagrada Escritura. ¿Qué es la voluntad de Dios? Iniciemos primeramente explicando qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy importante que esté en nuestras vidas. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en oración por la salud de la hermana del señor Jairo Hugo, también por las personas que me han apoyado mucho, por Valeria Martínez, que está en UCI, por el cuñado de la señora Olga Garay. Darle la buena noticia que ya algunas de las personas por las que estábamos orando por trabajo ya han conseguido su trabajo. Seguimos orando por las que aún no han conseguido su trabajo. Queremos orar especialmente en este momento por las personas que están atravesando temas muy fuertes a nivel de depresión. La depresión es algo que está tocando muy a muchas familias, y es muy importante no solamente buscar ayuda médica, en algunos casos psicológica o psiquiátrica, sino también a nivel pastoral. Estamos para atender a las personas que requieran nuestro apoyo, poder visitar las personas en clínicas, poder visitar a ustedes en casa si necesitan una consejería presencial, virtual. Para eso estamos. Bueno, entremos en materia una vez dando el agradecimiento al Señor por este día que ya está culminando, y darle la gracia por esta semana que ha avanzado maravillosamente, y porque Dios siempre es bueno. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es tener una relación con Él de tal forma de que yo pueda comprender cuáles son los planes que Él tiene, no solamente en mi vida personal, sino en laboral, sentimental, en todas las áreas. Es tener una relación tan profunda con Él, en el cual yo conozca los diseños. Él es mi arquitecto, los diseños, los planos de mi vida. La voluntad de Dios, ¿cómo la puedo conocer yo? La puedo conocer a través de varias cosas. La primera, estudiar la Biblia y las enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a ver dos ejemplos puntuales. Segundo, el poder orar. Cuando yo oro, yo necesito que usted comprenda que orar no es hacer una repetición de palabras y repite y repita. Orar es conversar, es hablar con Dios, es decirle muchas veces, cerrar tu puerta, y si tienes que llorar, hazlo, pero en la presencia del Señor. Y créeme que esas lágrimas van a ser de sanidad, van a ser de gozo, van a ser unas lágrimas que te van a restaurar, que te van a limpiar, que te van a santificar, que te van a purificar, porque tú estás hablando con tu Padre, estás cerrando tu puerta, estás teniendo unos tiempos de intimidad maravillosos con Él, donde lo estás buscando a Él y le estás dando a Él el primer lugar, y le estás diciendo: mira, Señor, veo esta situación, como decimos comúnmente, color de hormiga, vemos unos Goliat, Señor, y no sé qué hacer. No sé si avanzar, no sé si detenerme, no sé qué hacer, necesito, y Señor, yo de aquí no salgo hasta tener respuesta de parte tuya, hasta que tú me des. Primero, una de las primeras cosas que logra la oración es que tú cuentas todo, no porque el Señor no sepa lo que está pasando. Claro que el Señor sabe qué está pasando en tu vida, pero Él quiere que tú, como cuando te sientas con tu mejor amiga en una cafetería, o llamas a tu mejor amigo o amiga por celular y le cuentas todo el rollo del fin de semana, y puede durar una hora hasta que el teléfono está hirviendo o el celular. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú tomes ese tiempo para decirle a Él: mira, Padre, me está pasando esto ocurre así, me sentí de esta manera. Y cuando tú empiezas a contarle todo al Señor, el Señor empieza a tratar de la situación. Y tú me vas a decir: pero es que no se ha solucionado. Espérate, el solo hecho de que tú estés buscando al Señor en oración ya es parte de la solución, porque no estás buscando ni al adivino, ni el brujo, ni estás saliendo a hacer las cosas como tú quieras, en tus emociones, en tu carne. No, le estás diciendo: Señor, tú eres mi dirección, tú eres lámpara, tú eres la luz en mi vida, yo necesito de ti, yo no marcho si tú no me dices, como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. Así tenemos que ser. Entonces, en ese momento de oración empieza un proceso muy personal,
donde tú empiezas a derramar, incluso a veces con lágrimas, la situación, empiezas a contarla, y en medida que vas contando, vas incluso recordando cada evento, pero esos eventos dicen, oiga, sí, en esto fallé, y empiezas a tener esa paz contando lo que está pasando. Y si no tienes todavía paz cuando estás orando, empiezas a recibir esa paz, empiezas a ser direccionada por el Señor, empiezas a calmarte, porque nunca se puede tomar una decisión cuando estás en angustia, en desesperación. Se puede cometer muchos errores y consecuencias fatales. Hay personas que en un proceso de un duelo, una depresión, una separación, no guiados en la presencia del Señor, sin estar con un acompañamiento que tú puedas hacer, que te pueda guiar de la manera correcta, puedes tomar unas decisiones irreversibles y lamentables. Por eso la importancia de siempre ir a la presencia del Señor y tener esa relación de intimidad y de comunicación. Tercero, empieza a confiar siempre en el Espíritu Santo. Nunca caminamos solos. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos recuerda, que nos redarguye, que nos acompaña, que nos guía. También es muy importante, una vez llegue la respuesta de parte del Señor, obedecer la palabra, porque es que a veces vamos a la intimidad, hicimos todo lo anterior, vamos súper bien, pero el Señor da 3 respuestas, puede dar el Señor. 1, sí. 2, no. Y es un no rotundo. No ahorita, no mañana, no. Y la tercera, sí, pero en mi tiempo. Y cuando a veces el Señor dice no, la gente sale choqueada y dice, pero ¿cómo? Si es lo que yo quiero hacer. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente nunca estuvimos buscando la dirección de Dios. Hicimos todo un proceso para buscar la dirección de Dios, pero que realmente lo que queríamos era que Dios hiciera lo que yo quiero hacer, y esto jamás va a funcionar. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Dios es Dios. Las cosas con Dios no se discuten, se aceptan, y se aceptan de corazón. Hay situaciones donde Dios te va a decir, no, hija mía, no, o hijo mío, ese viaje no vas. Y tú, no, pero yo me quiero montar en ese avión. Y así hacemos. Y resulta que tú no sabes qué problema va a tener ese avión si despega y no aterriza. Tú no sabes si lo que te prometieron es un ejemplo en ese viaje. Cuando tú llegues, todo eso no es cierto, ese trabajo no existe. Tú no sabes de qué te está protegiendo el Señor, porque créeme que el Señor, la puerta que tú estás visualizando, Él ya las conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, qué importante no movernos en nuestra emoción, en nuestra voluntad, sino en la de Él. ¿Qué más es importante para conocer la voluntad de Él? A través del estudio de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, hablar con Dios a través de la oración, confiar en la dirección del Espíritu Santo, obedecer la palabra de Dios, porque vas a recibir paz, vas a recibir consuelo, vas a ser aconsejado, pero también Dios va a dar un direccionamiento. Y ahí, en esa respuesta, tenemos que poner en marcha lo que el Señor nos diga. También en adorar, mire, el poder de la adoración. Un nivel es alabanza, cuando yo coloco la música, empiezo a alabar, a levantar mis manos. Ese momento es maravilloso, pero cuando yo llego a una profundidad que ya no solamente es la alabanza, sino adoración, cuando incluso yo me postro ante el Señor, cuando yo lo reconozco, cuando yo lloro, cuando yo le digo, Señor, lo que tú hagas para mí está perfecto, Señor, aunque no lo comprenda. Tú no tienes por qué darme explicación, porque realmente tú te pones a ver. Dios a veces nos cuenta sus planes y todo, no entendemos, pero uno hace caso. Uno es como, perdóneme la expresión, como el perrito de taxi. Sí, así somos y debemos ser, porque tenemos la opción de decir, no, yo no quiero, pero créeme que salirse de la voluntad de Dios te va a traer lágrimas, va a traer tristeza, pérdidas en todas las áreas, va a traer incluso camino de muerte. Entonces es muy importante, la obediencia es algo que debe ser una característica de nosotros siempre. La adoración, el poder tener esos tiempos de intimidad donde yo lo reconozco a Él como mi Señor, es maravilloso, esos tiempos de adoración, y hay que hacerlos, no solamente un domingo, sino de ser un constante en tu vida. Si tú estás trabajando y tienes, ejemplo, trabajas muchas horas frente a un computador y tienes la posibilidad de colocar la alabanza, si sea pacífico, no importa, hazlo. No va a ser lo mismo cuando tú trabajas 6, 7, no sé cuántas horas trabajes sin escuchar la alabanza,
que reconoces a Dios como tu Señor, a no hacerlo. Cuando tú viajes en tu carro tiene que estar la alabanza, la adoración a Dios. La alabanza que te lleva a la adoración tiene un poder tan grande que el mundo espiritual sale. El mundo espiritual tiene que retroceder. Hace mucho tiempo, yo no sé si les comento, yo tengo una perrita que se llama Luna, una pomerania, y yo salí a hacer una diligencia y yo la dejé suelta, y cuando yo llegué encontré el apartamento completamente destruido. Había roto, había sacado tierra, se había ensuciado, bueno, mejor dicho, casi acaba la casa. Y yo recuerdo que le dije, Señor, ¿pero qué fue lo que pasó? Y yo siempre cuando salgo le dejo la alabanza. Usted me va a decir, ¿a la mascota? Sí. No solamente a la mascota, mi casa queda protegida, mi casa está en la gloria del Señor. Y donde voy, va la gloria. Dice que las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Entonces, siempre coloco la alabanza, aunque esté fuera de casa, quede mi mamá o alguien de mi familia, o quede mi mascota sola, siempre queda la alabanza. Ella se porta juiciosísima. Yo llego y está durmiendo, está feliz, está contenta y no siente incluso angustia. Y ese tema de desapego, porque cuando tenemos mascotas y las tenemos tan mal criadas y consentidas, me incluyo, cuando nos vamos es un proceso de desapego durísimo para ella. Entonces la alabanza, sí, la alabanza, la adoración calma, le da paz y tranquilidad, le da el gozo a un animalito, una creación de Dios. Imagínense cuánto puede hacer en nuestras vidas. El ayuno, tener esos tiempos de reflexión, tiempos en donde le digo yo a este cuerpito, no, vamos a empezar en tiempo de ayuno, es maravilloso. El interceder, el poder clamar por las necesidades de los otros. La voluntad de Dios es que nosotros nos comportemos como lo que ya somos, sus hijos. Acuérdense que hay 3 niveles. Hay el nivel de creación, que toda la raza humana fue creada por Dios. Está el del creyente, el que acepta al Señor Jesucristo. Pero también hay un nivel mucho más, el discípulo, el que ya sirve, el que gana almas para el Señor. También recordemos de que en el universo existen 3 voluntades. La primera, la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. La segunda, la voluntad mía, la humana, la de mi carne, la de mis emociones, lo que yo quiero. Y finalmente la voluntad del enemigo, la cual viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, para poder entender esto, la voluntad de Dios es el principio que guía la vida de las personas que hemos aceptado a nuestro Señor. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre, de acuerdo a la voluntad divina. Acuérdese que usted y yo no somos robots para decir yo te amo, yo te quiero. No, en ese libre albedrío reconocemos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, pero también reconocemos que dependemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para conocer la voluntad de Dios es importante, porque imagínense que Marcos 3:35 dice, Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana, mi hermano y mi madre. Qué importante. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, por eso deseamos que leer la Biblia, pero también entrar a profundidad a estudiar las enseñanzas de Jesús. Dice que Jesús tuvo una relación verdadera y con el Señor, con su Padre, y Él siempre hizo la voluntad de su Padre, siempre lo colocó. Recuerde que cuando Él estaba ante la tumba de Lázaro, Él ora, Él llora de ver el dolor. Él nunca deseó que esto sucediera, ni que la raza humana viviera el tema de muerte. Y Él llora conmovido por su amigo Lázaro, de ver a sus 2 hermanas destruidas porque era su hermano. Entonces, y Él ora y le dice Señor, y le pide al Padre. No hubo una sola cosa que Jesucristo, cuando estuviera acá en la tierra, no estuviera a través de la dirección del Padre y el acompañamiento de Jesucristo, del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque cuando recibimos al Señor, nuestro entendimiento es renovado, es cambiado. Ya no tenemos la naturaleza de Adán, sino la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que lo hace el aceptar al Señor, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, qué importante cuando tú y yo ya no hacemos lo que queremos, lo que nos parece.
lo que nuestra carne, nuestra emoción desee, sino lo que Dios quiere que hagamos. Es una diferencia total, porque tú y yo, en ese momento que hacemos lo que el Padre dice, tenemos su respaldo. Y recuerde que el Señor nunca ha perdido una batalla. Este pasaje nos da una secuencia de que el Hijo de Dios se niega a sí mismo. Jesucristo se niega a los placeres, a lo que desea el mundo, y por el contrario, se deja fluir, deja que el Espíritu Santo, deja que su Padre lo guíe. Recuerde que él siempre se iba a las madrugadas y oraba, y ese orar era recibir el agendamiento, y le decía: hoy te vas para Samaria, te va a esperar una mujer en el pozo, hoy te vas a encontrar con un leproso, hoy vas a hacer tal cosa, hoy vas a multiplicar los panes. En esos tiempos de intimidad el Señor le contaba a su Hijo qué era el agendamiento. Por eso la importancia de la oración. Es muy importante que cuando usted reciba las instrucciones de lo que el Señor defina que va a hacer con esa situación, usted obedezca. Es como cuando usted va a una consulta médica y usted tiene un dolor específico, no sé, por ejemplo, un dolor de estómago, y usted le dice al doctor: doctor, yo tengo un dolor de estómago. Él le va a preguntar cómo son tus síntomas, cómo empezaron, a qué horas te pones mal, qué comidas te caen mal, bueno, todo lo que ocurre en una consulta médica. ¿Y qué tal que tú le digas al doctor, el paciente: no, doctor, pero es que yo creo que yo tengo inflamado y el medicamento que tengo que tomarme es este, y las gotas que tengo que colocarme son estas, y las inyecciones y el suero y la dosificación? El doctor te dice: venga, ¿quién es el médico? Con todo respeto, ¿usted o yo? Yo estudié como 10 años y no he podido terminar de estudiar y sigo estudiando toda la vida. Lo mismo es cuando estamos en la presencia del Señor. Lo que Dios diga es muy importante, porque Dios es el Padre, es el conocedor del mundo visible e invisible. Él maneja los tiempos, Él conoce todo. No podemos decirle al Señor cómo queremos que Él solucione el problema, cuando lo que tú y yo debemos hacer es contárselo. Y eso forma parte del proceso de comunicación, de comunión con el Señor, y de proceso de sanación, de transformación, y forma parte de la obediencia para dar respuesta a la solución a los problemas que tú y yo podamos estar presentando, sin importar el tipo de problema. Cuando nuestra mente es renovada de acuerdo a las cosas de Dios, entonces tú y yo vamos a poder comprender la voluntad perfecta de Dios. Él nos revela sus pasos, nos revela paso a paso cada movimiento que tú vas a hacer en pasos de fe, y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras tú y yo estamos andando en esta marcha, que es por fe y no por vista, y sabemos que Él nos está dirigiendo y nosotros estamos obedeciendo. La palabra obedecer quiere decir escuchar atentamente y poner en práctica. Y cuando estamos en este camino que se llama vida y estamos ocupados haciendo el bien, sabemos que debemos hacer lo que diga Santiago 4:17. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en ese proceso de marcha hay mucho que podemos hacer. Hay algo que desde el hebraísmo se conoce como la sedaká. La sedaká es apoyar a alguien económicamente. Usted mira: pero yo quisiera hacerlo, pero no tengo. A veces un almuerzo, a veces llevar un pan a una familia que yo sé que no tengo nada. Hay gente que a veces no tiene para el transporte, pagar un transporte. Son cosas, estamos hablando no de grandes sumas, sino desde tu corazón poder ayudar a alguien que en ese momento no tiene la posibilidad. Esto trae una bendición tan grande a nuestras vidas que aumenta el tiempo de nuestras vidas, da extensión, porque el Señor dice: esta persona está siempre mostrándome, está siempre ayudando al prójimo. Y recordemos que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y lo segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es una de las grandes bendiciones que cuando empezamos a estudiar el tema del hebreo podemos ir comprendiendo. Mientras caminamos con el Señor obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:12-16 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Él ya tiene el plan, Él tiene la ruta, Él ya tiene montado el GPS, y lo único que necesita es que tú y yo nos montemos en el carro y empecemos rum, 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 y andemos. Eso es lo que necesita el Señor. Dice el versículo 13:
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, si usted necesita una consejería, busque una consejería pastoral. Si usted va a buscar un psicólogo, busque una persona que tenga temor en su corazón y que sea una persona que conozca la escritura y que le vaya a dar un consejo basado en las sagradas escrituras, no en lo que diga la ciencia y la tecnología, y no es porque esté mal, pero acuérdese, busque la palabra, busque la dirección de la sagrada escritura siempre. El 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Si usted le dice a una persona, es que yo estoy caminando por fe, usted dice, no, ¿cómo usted va a caminar por fe? Por Dios. Si usted le dice a una persona, es que el Señor me ha prometido ese bebé, y usted está embarazo y todo diagnóstico médico dice que no vas a quedar, va a decir, no, pobrecita, hasta se van a burlar de ti, pero tú sabes que Dios prometió vida en tu vientre, así va a ser. Cuando Dios te ha dicho cosas que Él va a cumplir, que tus hijos le van a servir al Señor, y tus hijos a veces pueden tener 3, 4, 5 años, y el Señor dijo, son ministros y van a servir. Entonces creemos en las palabras, en lo que Dios nos dice, y avanzamos en esas promesas. Dice, el hombre natural no las percibe, las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es maravilloso cuando aceptamos al Señor y Él empieza a cambiar incluso desde nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las personas, la forma de mirar, la forma de vestir. Ya entendemos que no tiene que ser X marca, sino usted se puede poner lo más sencillo, limpio, aplanchadito, y todo el mundo dice, ¡ah! Estás estrenando, pero es la gloria de Dios que te acompaña, no es lo que tú te pones, no es lo que tú tienes, no es eso, no es lo que tú dices, es el resultado del proceso que has vivido cuando has tenido cuando tienes tiempo de intimidad con el Señor, que cambia todo y pone su gracia en todo momento. Cuando tú y yo lo conocemos, eso nos ayuda a hacer la voluntad. Encontramos la guía de Dios fácilmente. Proverbios 11:5. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Por ejemplo, cuando usted conoce a Pepito y usted sabe y le va a regalar un color a Pepito y dice, ay, pero yo sé que le fascina el gris. Y le fascina, no sé, por ejemplo, leer un libro, porque tú lo conoces ya. Entonces tú dices, el mejor regalo para Pepito es un bono de ejemplo, de Panamericana. Si tú conoces a otra persona y le dices, le encanta viajar, entonces dice, bueno, ¿por qué no averiguamos un viaje hacia las afueras de la ciudad? Él se va a disfrutar de pronto ese viaje más que de pronto un libro, y no que un libro no sea bueno. Cuando tú conoces a la persona, entonces tú sabes qué colores le gusta, qué actividades, cómo le gusta ser tratado. Tú vas a un restaurante y te dijo a una amiga, es que ese restaurante me encanta, y el día que tú vas, tú te acuerdas y dices, ay, ¿verdad que mi amiga Julanita tal? Esto, cuando tú logras entender todo esto, entonces tú ya conoces a la persona, por consiguiente tu relación cambia. Cuanto más si conocemos a Dios, sus planes, sus propósitos, cuando entendemos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, esto es diferente, es maravilloso. Conclusiones importantes para ir terminando. Si usted está caminando cerca del Señor y deseando de verdad su voluntad para su vida, Dios va a colocar sus propios deseos en tu corazón. Es decir, vamos a explicar Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y usted dice, wow, aleluya, espérame tantito. ¿Pero qué quiere decir? De un corazón que ha estado en oración, que ha estado en adoración, que ha estado en ayuno, en un corazón obediente, un corazón que ha sido examinado, corregido y transformado. No es que yo deseo, uy Señor, yo deseo a tal situación se dé, pero el Señor dice, no, eso no es posible, porque esa persona ya está casada. Yo quiero tal cosa, y dice, no, ese trabajo es una bendición para fulano de tal, pero yo tengo para ti una bendición mejor que esa, y ni siquiera es aquí.
Señor, yo quiero esa visa para ese país. El Señor va a decir, no es el tiempo, o te voy a dar otro sitio mejor para donde vivas, o este es mi plan. Qué hermoso cuando tú y yo agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos alegramos por las bendiciones de los otros, pero no deseamos las bendiciones de los otros. Cada cual tiene unas bendiciones completamente diferentes. Entonces, segunda conclusión, la clave es esperar la voluntad, es desear, discúlpenme, la clave es desear la voluntad de Dios y no la suya propia. Lo que hablábamos con el médico, usted no le puede decir al doctor, mire, póngame esto, hágame esto, no. Es exactamente lo mismo, es cuando yo obedezco y los planes de Dios son perfectos y se acatan y los hacemos. Tercero, podemos aprender cómo hacer la voluntad de Dios, la voluntad divina, si estudiamos la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo es nuestro primer gran modelo, quien no solo habló de la dicha de hacer la voluntad del Señor, sino que también la cumplió. Juan 7, 16, 17. Entonces Jesús le contestó, lo que yo enseño no es mío, nunca se vanaglorió él, sino el que me envió. Si alguien desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo hago, si lo que yo enseño viene de Dios o si son mis propias palabras o ideas. Mire, qué importante siempre cuando te digan, ay, qué lindo canta, la honra y la gloria que es para Dios que me dio esta voz, qué hermoso pinta, la honra y la gloria para Dios que me dio esta. Siempre cuando alguien venga y le diga algo, agradézcalo, pero agradézcalo diciéndolo que todo lo que usted tiene no es por sus méritos, es porque Dios le ha placido y que usted simplemente lo que está haciendo es poner ese don que Dios puso en usted al servicio de los demás, y eso es lo más hermoso que usted y yo podemos hacer. Juan 6:38, porque no bajé el cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuarto, y muy importante cita, Lucas 11:28, Jesús mismo dijo, pero él le contestó, no más bien felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y finalizamos con esta última cita bíblica, cerramos, Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces, si usted está en angustia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Busque la presencia del Señor, busque su dirección, busque. Es cuando más me tengo que acercar al Señor. Y dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás y por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Busquemos la presencia del Señor, busquemos agradarle no al mundo, sino a Él. Hacer lo que Él nos mandó a hacer, lo bueno, lo puro, lo honesto, lo correcto, lo transparente. Aunque a veces las personas ni siquiera le den un gracias, al contrario, hay personas que después de que usted les ha servido de corazón salen hablando mal o calumniando o ni siquiera le dan unas gracias o ni siquiera le vuelven a hablar. No importa, usted sabe que el que le está sirviendo es a Él. Si las personas no son agradecidas, no importa, usted sigue haciendo agradecido, sigue sirviendo a los demás. Nunca se desanime en su caminar, porque muchas veces cada vez que usted empieza a hacer más y más tiempo para el Señor, servicio para el Señor, muchas áreas van a ser tratadas de ser detenidas por el enemigo, y es cuando más tenemos que saber que el Señor es el que nos acompaña, el que nos guía, el que nos protege, el que nos ampara y el que siempre está acompañándome. Este es un tiempo maravilloso, la voluntad de Dios, hacerla. A veces la obediencia cuesta, no es fácil, pero una vez tú aprendas a obedecer, vas a encontrar un camino de felicidad, de gozo y de bendición. Te vas a ahorrar muchas lágrimas y sufrimientos. No es lo mismo lo que tú piensas a los 20, a los 30 o a los 40 o a los 50. No es lo mismo. Cambia tu manera de pensar y tú vas madurando. Dios te va dando, a medida de las experiencias, te va dando sabiduría. Pero qué bueno cuando desde muy jovencitos se encaminan las personas a servir al Señor y a ser guiados por Él.
y a obedecer y hacer las cosas que a Él le agradan y se gozan. Cuando cada vez que nosotros, dice la palabra, que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Eso es cierto. Entonces, la voluntad de Dios: obediencia, servicio, fidelidad, lealtad, hacer lo bueno. Eso es importante, sin importar el sitio donde estemos, porque dice que incluso dice la palabra que estamos rodeados de una sociedad malvada y perversa. Es cierto, porque la gente en este momento no quiere buscar la presencia del Señor, quiere dinero, quiere fama, fortuna, quiere todo menos al Señor, quiere quedarse con la añadidura. Pero no te quedes con la añadidura, quédate con el dador de la bendición. Si tú tienes al Señor, tú tienes todo. Tienes vida, tienes salud, tienes esperanza, tienes familia, tienes respaldo. Pero si tú te quedas con las añadiduras y te vas con las añadiduras y no buscas al Señor, estás dejando lo más valioso. Nunca te salgas del camino del Señor. Y si en algún momento no estábamos desviando ese GPS, inmediatamente volvamos a enrutarnos con Él, que Él tiene palabra de vida. Muy buenas noches, bendiciones. Hasta luego.